Buenas noches a todos. En primer lugar, cuando empezó la guerra en Siria, yo no estuve en Siria. Yo estuve en Argentina, obispo de Argentina. La ciudad de Homs, en este momento no había obispo. No había obispo desde 2010, y cuando empezó la guerra 2011, en marzo de 2011, ningún sacerdote aceptó la responsabilidad como obispo de Homs. En el año 2012, en junio, yo vine de Argentina, pasando en Roma. Yo vi al cardenal Leandro Sandri, prefecto de las iglesias orientales, y me dijo: prepárate, hay algo para vos nuevo. Todo lo que es de nuevo. Todavía no ha terminado mi trabajo en Argentina y solucionar los problemas. ¿Hay algo más? Me dijo: espérate, tenés tiempo. Llegué al sínodo en junio. El patriarca con los obispos eligieron a mí como obispo de Homs. Lo hice así. Yo dije al patriarca: espere, no anuncia antes de hablar con el Vaticano, porque el obispo de Argentina depende del Papa, no del patriarca. Necesita de renunciar antes de la elección. Me dijo: no, habla con la nunciatura para arreglar este tema. Bueno, al día siguiente directamente anunciaron como yo obispo de Argentina, el obispo de Homs, Hamay. Estaba al fin de junio 2012. Yo volví a Argentina. Mi comunidad en Argentina empezaron a decirme: qué tonto, ¿a dónde vas? No sabe que hay guerra, te vas a la muerte, te vas toda esta cosa. No sabía vos a dónde te... Yo le dije a mí mismo: si Dios me llama a mí, a esta misión de la iglesia, es mi fe, y yo terminé mi misión en Argentina, voy a una misión nueva en Homs, y gracias a Dios, Dios me llamó. Llegué en diciembre, el 23 de diciembre de 2012, yo dejé Argentina y yo vine directamente a Damasco. Estaba el patriarca en Damasco. Me dijo: ¿pueden ustedes dirigir tu diócesis de Damasco? Yo lo miré así: pero escúchame, su beatitud. Si yo vine de Argentina para ir a Homs, ¿por qué voy a quedar en Damasco? Si voy a quedar en Damasco, vuelvo a Argentina, mejor para mí. O voy a mi diócesis o no. Miró a mí el patriarca y me dijo: es peligro. Todo lo peligro no es peligro. Mi diócesis en Homs, voy a Homs. Ya está terminado. El 24, en la Nochebuena, yo entré a la Ayabrut de mi diócesis y me fui mi familia en Yabrut. Yabrut en este tiempo estaba en la mano de ISIS, Daesh.
al-Nusra. Hay mucho miedo. Todos me dijeron, ¿cómo entraste? Llegué. Yo, gracias a Dios. Al día siguiente yo celebré la misa de la Navidad con la gente. Yo subí al arzobispado de Yabrud, yo saludé a la gente y empezaron a decir, este es el obispo nuevo de Homs y yo soy de Yabrud. Bueno, empezamos. Yo empecé a escuchar que hay como los ISIS hacen en Yabrud. A la mañana la gente vaya a trabajar, después de las 3 al mediodía nadie puede salir de su casa. Los extranjeros de Daesh que tienen barba hasta acá, tienen con sótano, salgan a la calle, toda la gente empiezan con temor, nadie puede salir. El 27 de diciembre yo fui a Homs. De Yabrud a Homs hay 90 kilómetros. Yo no pude entrar a mi arzobispado. Mi arzobispado en Homs estaba en la mano de ISIS. Los responsables de Daesh viven en el arzobispado. Comen adentro, la dirección de ellos todos, nadie podía entrar. En el centro de Homs había solamente 40 cristianos, nada más, con el padre Franz, 40 cristianos. Para dirigir mi diócesis, yo alquilé una casa de un pueblo se llama Zaidal y yo empecé a vivir, viajar, acompañar en mis parroquias, mis sacerdotes en este tiempo de 2013 hasta mayo 2014. En este tiempo, 9 meses, de enero hasta octubre 2013, entro y salgo a Yabrud, pero con precaución. Entro con guardia y salgo con guardia. En octubre, después del bombardeo de mi catedral en Yabrud, yo estuve al techo para arreglar nuestro catedral en Yabrud del siglo I, como ruinas. Tiene arcos. Una bomba llegó a un arco, tenemos mucho miedo que caer toda la catedral. Por eso hicimos un esfuerzo muy grande para restaurar directamente. En este día, en octubre, hubo aviones que atacan, vimos los aviones, y vimos la ISIS ir a vuelta rápido. Un muchacho de ellos, cristiano, me dijo, Monseñor, tenés 1 hora, vaya de aquí, hay un rumor grande, van a secuestrar un obispo, un sacerdote o monjas. 1 hora yo salí de Yabrud. Después 2 días secuestraron las monjas de Malula. De este tiempo, de octubre hasta marzo, no pude entrar a Yabrud. Y en Yabrud había 700 familias cristianas. Quedó solamente
30 personas cristianas en enero, fin de enero. Mataron a 2 por la fe. El 3 de enero 2014, secuestraron a mi hermano. Y antes secuestraron a mi sobrino. Y mi sobrina también lo secuestraron en un hospital en Darati. Quedó 3 días encerrada en una habitación. Todo esto pasa rápidamente, pero gracias a Dios tenemos la fe. En 2014 empezó la guerra fuerte en un pueblo que se llama El Qusayr. La primera batalla grande en El Qusayr. En El Qusayr también nosotros tenemos una parroquia muy grande, tenemos 900 familias cristianas. Quedó solamente 40 personas. Cuando terminó la guerra en El Qusayr, yo entré el primer día al Qusayr. Me dijeron, ¿cómo entra? No te preocupes. Yo dejé a mi chofer al lado, tú quédate acá, yo voy solo. Me dijo, no puedo, quédate. Si pasa a mí algo, no pasa a vos. Yo entré el primer día al Qusayr y yo vi las destrucciones de la iglesia, cómo fusilan los iconos en la tierra, toda esta cosa. Hay casi 70% de este pueblo destruida totalmente. Después empezó la liberación de los pueblos del Qalamun, Ara, Nabek, Darati y Abrud. Abrud, el 8 de marzo de 2014, yo estuve en Viena. Yo dejé Viena y volví directamente a Abrud para entrar a Abrud el primero. Yo entré a Abrud con los ejércitos de sirios y yo vi la destrucción de tenemos 2 iglesias en Abrud. La primera de la Virgen María, todos los iconos a la tierra, pisada, rompido todo. Y tengo fotos de toda esta cosa. Y empezamos a trabajar rápidamente para que la gente vuelva a Abrud. Y gracias a Dios nosotros logramos, directamente volvió casi 500 familias cristianas a sus casas. Y después poco a poco volvieron. Es una alegría muy grande esta nuestra fe. En este tiempo hubo la Semana Santa. Nosotros hicimos una fiesta grande, la Semana Santa, con la cruz. Musulmanes y cristianos se juntaron todos en nuestra catedral, festejamos todos juntos con Scout y empezamos las actividades con los jóvenes. En febrero-mayo 2014, yo estuve en la comisión de diálogo con los rebeldes, con la ONU, con el gobierno para liberar a Homs. Imagínate vos, hay 17 grupos de ISIS. Uno acepta, el otro no acepta. Hubo diálogo terrible. Noches y días para dialogar con ellos, para salir dignamente. Después
una cansadas de trabajo, alcanzamos el recuerdo de salir. Hubo 3.000 rebeldes en centro de Homs, con nombre y apellido. Cuando quieren salir de Homs, antes de 2 horas, a las 4 de la mañana, pusieron una condición. ¿Cuál es la condición? Ellos quieren un sacerdote para acompañar a cada bus con ellos hasta el destino. Tenemos miedo para mandar sacerdotes con ellos, no es fácil. Si lo secuestran, lo matan, aceptamos. Nosotros mandamos sacerdotes con ellos, de Homs hasta Talbise, otro pueblo, para ellos, y para liberar a Homs. Y gracias a Dios alcanzamos. Pero quedamos todo el día con miedo, si vuelven los sacerdotes o no. Hasta las 4 de la tarde, cuando llegó el primer autobús, con sacerdote ya está. Gracias a Dios. Y antes de 2 semanas mataron al padre Franz. Lo fusilan a la silla. ¿Por qué? ¿Para qué? Nadie sabe. El 9 de mayo, yo entré la primera vez a mi arzobispado. El 9 de mayo. La catedral está destruida totalmente. Mi arzobispado también tiene muchas bombas. A la entrada del salón yo encontré un cuaderno con los pasaportes extranjeros, una caja así. Yo entregué directamente al gobierno. Y yo averigué un poco. Al día siguiente, 10 de mayo, pusieron una bomba en el trono del obispo, en la catedral. A las 2:30 al mediodía se explotó. Y gracias a Dios murió una persona cristiana y 5 heridos. Por eso es el primer mártir de la iglesia adentro. Empezamos de esta manera a trabajar, volver a mi arzobispado, empezamos a reconstruir, y yo, el primero de los obispos de Homs, volví a mi arzobispado para vivir dentro de Homs. Y gracias a Dios, empezamos el primer domingo la misa en el salón, con 20 personas. 2014, hasta hoy, gracias a Dios, Homs en toda Siria un poco tranquila, pero la guerra no ha terminado. La guerra todavía no ha terminado. Hay 3 lugares en Siria hasta hoy: Idlib, el norte de Siria con Turquía, la frontera, y la otra, hay un lugar que se llama Al-Nataf, a la frontera de Irak y de Siria. Tiene una base americana y tienen rebeldes adentro. De este momento hasta hoy, yo dije gracias a Dios y gracias a la Virgen María del Perpetuo Socorro,
nosotros empezamos nuestro trabajo para reconstruir. En mi diócesis tengo 9 iglesias destruidas. Los centros de catequesis están destruidos totalmente. Casas, como dije, 8.000 casas destruidas. Empezamos directamente nuestras actividades, empezamos a juntar los centros de catequesis y gracias a Dios hoy tenemos 14 centros de catequesis, 4.200 chicos en la catequesis. Tenemos 370 voluntarios que trabajan en la catequesis. 1.400 jóvenes universitarios, también tenemos actividades, conferencias con ellos. La iglesia necesitada, desde 2013 hasta hoy, nos ayudó mucho. Yo confieso, delante de todo, sin la iglesia necesitada, nosotros no tenemos nada que ver, no tenemos futuro. No tenemos futuro. Por eso yo agradezco mucho. El Monseñor Alemba, jefe de la iglesia necesitada, él sabe mejor que yo de mi diócesis y tiene fotos de todos los lugares, más que yo. Más que yo. Ahora, para no largar mucho, hay 2 cosas muy importantes en Siria. La primera, la reconstrucción de nuestros hijos, el ser humano. El ser humano. Nuestros hijos en este tiempo viven una dificultad muy grande. Psicólogo, psiquiatra, muchos chicos vieron sus padres martirizados delante de ellos, madres asesinadas. Todo esto no es fácil para los niños. Es un trabajo para nosotros muy difícil. Necesita de reformar de nuevo estos chicos. Tenemos otro trabajo con los jóvenes. Yo hablé ahora con la Alteza, la droga. Tenemos un problema muy grande en nuestros chicos, sobre todo en las escuelas. Este también necesita mucho trabajo para recuperarlos a ellos de esta malicia. La reconstrucción del hombre no es fácil. Tenemos una escuela que la hermana le dirige en Yabrul. Tenemos 370 chicos. De entre de ellos hay huérfanos, hay hijos de mártires. Imagínate vos, nosotros no cobramos nada de ellos, todo gratuito, hasta el cuaderno. Hasta el cuaderno. Pero para ofrecer a ellos una vida digna, necesita de ayudarlos, sí o sí. En las parroquias también tenemos muchas familias pobres. Estas familias quedaron en sus casas, no salieron y no piden nada, pero quieren vivir en dignidad.
Yo, por ejemplo, tengo cada mes, yo ayudo gratuitamente y en secreto total, casi entre 120 familias y 200 familias. No tienen de comer. Otros proyectos que tenemos hoy, la reconstrucción de casas. La iglesia necesitada nos ayudó mucho desde 2 años de recuperar, restaurar estas casas. Gracias a Dios, nosotros alcanzamos y mucha gente volvieron a sus casas. Hoy tengo 140 familias volvió al centro de Homs. Es una alegría total. El proyecto ahora tenemos para restaurar casi 180 familias. Además, las ayudas humanitarias, las ayudas de alquiler, como dije Antonio, todo esto nos ayuda mucho por esto. Al final, para no hablar si alguien quiere preguntar algo después, hoy la guerra más grande contra los sirios es la parte económica, los embargos. Los embargos, las sanciones, afectan mucho a nosotros. Afecta a todo el pueblo cristiano. Pero, por eso el Papa Francisco, cuando yo lo vi a él en Roma, yo le dije a él, ayúdanos para levantar estas sanciones. Me dijo, no te preocupes, Dios nos ayuda. Saben ustedes, en la política hay muchas cosas. El cardenal Parolini, ahora en 25 de septiembre en la ONU, también hizo un llamado muy fuerte para levantar estas sanciones de Siria. Pero el peor que tenemos ahora es el futuro de los cristianos. El futuro de los cristianos hasta hoy está sin visión. Yo quiero decir 2 cosas muy importantes. Como tengo experiencia de la guerra del Líbano, yo viví toda la guerra del Líbano, y ahora en Siria hay un plan político para dividir todo Medio Oriente y vaciar a los cristianos de todo Medio Oriente. Este plan fracasó en el año 1982 del Papa Juan Pablo II, cuando dijo a los jefes libaneses cristianos: el cristiano no puede vivir cerrado. El cristiano es una misión. Ahí fracasó la división del Líbano. Ahora, en Siria pasó lo mismo. ¿Te acuerdan ustedes cuando el Papa se juntó con el patriarca de Moscú en Habana? El Papa Francisco con el patriarca de Moscú tomaron esta decisión para que los cristianos quedan en sus países. Por eso, después de esta reunión, yo estuve con el Papa en una cita privada
y me contó a mí, como yo lo conozco bien al Papa Francisco de Argentina, y me contó a mí personalmente que hay un esfuerzo grande con el patriarca de Moscú para que no vaciar a Siria los cristianos de Siria. Ahora necesita esta ayuda de ustedes con la oración, con el apoyo para que los cristianos queden en sus países. Si no, es un peligro no solamente para Medio Oriente, para Europa también. No. Estos fanáticos cuando invaden las cosas, la cabeza está cerrada. No tienen mente para pensar. Y la presencia mía con mis sacerdotes en las parroquias también, en toda la guerra, yo no dejé ningún día mi arzobispado. Siempre estoy en mi arzobispado. Por eso la gente se acuden, gracias a Dios, y ahora tenemos paz, pero la parte económica nos afecta mucho. Gracias a ustedes de escucharme, gracias por la presencia de Su Alteza y todos ustedes, gracias para todos y muchísimas gracias para la Iglesia necesitada y gracias a Dios y a la Virgen María que nos dio la paz y la ayuda en nuestra misión. Por eso una persona me preguntó hoy, ¿cómo aguanta ustedes en esta guerra en Siria? Yo le dije claramente, hay una palabra en el Evangelio, si Dios está contigo, ¿quién contra mí? Por eso, Dios está con nosotros, no te preocupen, pero necesita de pensar bien por los cristianos para siguen en sus países, no le dejen salir, es una alegría para todos. Gracias. Quería preguntarle acerca de la actitud del gobierno de Siria respecto de todo lo que ha contado usted. Es decir, ¿en qué lado está? ¿Quiere apoyar? ¿Apoya? ¿No apoya? ¿Cuál es la actitud? El gobierno de Siria para los cristianos es a favor de los cristianos. El presidente Assad, yo hablo claramente las cosas, el presidente Assad nos apoya mucho, pero el presidente Assad también está en preso. ¿Por qué? Él tiene también muchas cosas difíciles de la parte musulmana. Cuando estuvimos con él reunidos, los obispos de Siria, le preguntamos muchas cosas a él. Hubo una charla casi 2 horas. Él nos dijo claramente, yo te apoyo de todo mi corazón, pero esperen a mí un poco. Si yo doy a ustedes todas las cosas, ¿qué hago con los musulmanes fanáticos? Ellos me esperan puntualmente. Por eso ahora nosotros esperamos un poco que salga la ley nueva. La ley nueva tiene muchas cosas nuevas para los cristianos. Y tenemos una comisión de sacerdotes que trabajan con esta comisión. Pero necesita paciencia y necesita prudencia. Al mismo tiempo, en el gobierno de Siria, hay ministros, son enemigos. Pero hacemos su vuelta para conseguir nuestros motivos. Este es el problema. Yani, la última vez que el presidente Assad es la primera vez en Siria
que nos dio un permiso para abrir una facultad de teología. Una facultad de teología para los cristianos. Y gracias a Dios el año que viene vamos a empezar en esta facultad en Damasco. Es una alegría total. Bien. Yo le quería preguntar, ustedes que encarnan la iglesia de los mártires, la iglesia perseguida, ¿qué mensaje tiene para la iglesia de Occidente tantas veces pues, que con todas las facilidades pues, abandona la fe o es tibia en la vivencia de la fe? La iglesia está perseguida desde el principio de Cristo. El primer mártir de la iglesia es San Estefano. Bien. En toda la época, 2000 años atrás hasta hoy, la iglesia está perseguida. Necesita dos cosas, mi opinión personal. La primera, la unión de los obispos entre ellos. El padre me rió acá. La unión de los obispos entre ellos para dar fuerza a nuestra fe delante de la gente. Es la primera, es mi opinión personal. La segunda, necesita de trabajar mucho con los fieles para los valores del Evangelio. Volver a raíz. Volver a las raíces del Evangelio. Predicar bien, fortalecer nuestra fe, acudir a la iglesia, al encuentro de Dios, para que la gente del mundo piensan en nosotros, que nosotros unidos. Esto es muy importante para mí. La iglesia cuando tiene fuerza, puede enfrentar todas estas dificultades, sobre todo el martirio y la persecución. Nosotros ahora en Siria, gracias a Dios, nosotros ahora en Siria, cuando vamos de un lugar al otro en la sotana, tenemos respeto. Nos respetan mucho. Cuando un sacerdote vaya civil y no sabe que es sacerdote, no le respetan. Necesita de pensar bien que es nuestro futuro. Quiero felicitar a la excelencia del padre Arbas por la excelente presentación de la situación de los cristianos de Siria. Realmente no he detallado muchos detalles muy graves que han pasado contra los cristianos, sobre todo en Homs, y felicitar de la convivencia entre, como ha dicho él, los cristianos ya somos muy divididos, o sea, hay muchas fracciones, pero en esta guerra han estado muy unidos, y agradecer a la iglesia necesitada, porque realmente yo acabo de venir de Siria y he visto con mis propios ojos la cantidad de ayuda que ha presentado y ha ayudado. Esto ya lo he comentado con la doctora Ariadna en su momento, pero después fuimos a Siria y lo vimos. Gracias a Padre Arbas. Muchas gracias. Buenas noches, Señor. Solamente quería darle las gracias por el testimonio que nos ha dado a todos y porque realmente ustedes son una iglesia perseguida, dando la vida. Aquí somos perseguidos de otra manera, y el ejemplo suyo de coraje y de fuerza que tienen en la fe y en la confianza en Dios, muchas veces nos falta aquí a los cristianos, que como ha dicho antes, que estamos un poco, a veces tibios, nos pilla un poco lejos Siria.
y el ejemplo suyo es muy importante. Creo que lo necesitamos. Nosotros rezamos por ustedes, pero creo que también necesitamos muchísima oración por parte de ustedes, de los cristianos perseguidos, y para darnos ese valor y no ser, dijéramos, un poco cobardes en la expresión de nuestros sentimientos religiosos, no dejarnos llevar por todo lo que nos rodea aquí en Occidente, y sobre todo yo aquí en España, que estamos a veces un poco cohibidos y coartados en expresarnos libremente. Que nos den esa fuerza mediante su oración aquí, para que no nos callemos y no tengamos vergüenza, y como usted ha dicho, me he fijado, siempre con una sonrisa de confianza en Dios y siempre dando gracias a Dios y a la Virgen María. Que no nos callemos y que seamos como ustedes. Y yo pido las oraciones de todo el pueblo sirio, en concreto por España, que lo necesitamos mucho. Gracias. Hola, buenas noches. Quería darle las gracias por su testimonio. La primera vez que yo escuché hablar sobre la situación de la Iglesia cristiana, de los cristianos en Siria, fue gracias a la hermana Guadalupe, una religiosa argentina, y después de eso pues empecé a darme cuenta, ¿no?, de que hermanos nuestros que están lejos pues están muy cerca en la fe, vamos, la viven la fe desde luego muchísimo más, tiene una fe mucho más viva que nosotros que estamos aquí tan cómodos. Entonces, bueno, por este lado pues quería darle las gracias porque este testimonio ayuda a que despertemos de nuestro cristianismo como de sofá y nos impliquemos mucho más. Entonces, me ha sorprendido, como decía esta chica que hablaba antes, su sonrisa, que a pesar de la dureza de las cosas que explica, cómo está ahí el buen humor sin perderlo. Y la pregunta que le quería hacer era en relación a cuando hablaba de, como algo bueno, la unión entre el Papa Francisco y el Patriarca de Moscú. ¿Cómo puede esto ayudar a los cristianos de Siria? No acabo de entenderlo. En este sentido, yo quiero decirte una cosa muy importante. Antes de la reunión del Papa con el Patriarca de Moscú, nosotros vivimos en Siria 3 meses muy difíciles. Hubo la información que quieren atacar a Damasco. Y mucha gente pensaron de salir de Siria. En estos 3 meses anterior de la reunión, mucha gente cristiana pidieron la fe del bautismo para salir. Empezaron a decir, vamos a Rusia. Vivimos por eso, después de esta reunión, cuando el Papa convocó a la jornada de oración para Siria, ¿te acuerdan? Las iglesias de Europa están llenas de oración para Siria. En este momento hubo la intervención de Rusia a Siria. En 3 horas, los aviones de la Rusia militar llegaron al ataque. Y ahí empezó a cambiar todo el sistema de Siria. Este es el favor más importante, cambiar el plan de la división de Siria en este momento. Y ahí los cristianos tomaron un esfuerzo para quedarse en Siria, y también tienen un poco de tranquilidad después de esta reunión. Nosotros los obispos en este tiempo dijimos a toda la gente el mensaje del Papa con el Patriarca. Necesita de apoyarnos para quedarse. Pero hubo mucho miedo antes de esta reunión en Siria.
Gracias.